Hola, yo soy Timoteo y esta es mi historia. Nací gentil, de madre judía, creyente, pero de padre griego, el favorito de Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol. Fui su mejor pupilo y quien más le representó como líder y pastor. Dejé una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando mi vida por la causa de Cristo desde mi juventud y hasta su muerte, tal como lo hizo mi padre espiritual, Pablo. Este es el desarrollo de mi hermosa historia. Con mi padre ausente, por alguna razón que no conozco, mi cuidado quedó bajo responsabilidad de mi madre Eunice. Mi madre Eunice era una mujer judía, temerosa de Dios, que llegó a aceptar a Cristo como el Mesías y su Salvador. Hijo Timoteo, quiero que tengas mucho temor de nuestro Señor y vas a ser un vaso de bendición para Dios. Ella se había casado con un hombre griego, pagano. Esto era contrario a la ley judía porque solo podían casarse con judíos. También tenía el apoyo de mi abuela Loida. Mi abuela, probablemente materna, por el contexto de las palabras de Pablo, al referirse a ella, parece seguro que era judía por nacimiento o por conversión y que tal vez, como Eunice, era cristiana. Ellas se entrenaron bajo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las sagradas escrituras. Sé que la fe de mi abuela Loida y mi madre Eunice no se pueden heredar. Podían enseñarme desde pequeño, pero yo tenía que ver la necesidad del Salvador y venir en arrepentimiento y fe. Pero lo que sí podemos ver es el fruto de esa enseñanza y esa fe no fingida de mi madre y abuela. Tengo las bases bien puestas en su mente y corazón, y Dios use toda enseñanza y ejemplo para confirmarme lo que necesito en mi vida. Nuestro Señor se ha complacido con que tú seas un seguidor. Esfuérzate, Timoteo, esfuérzate y verás la recompensa del Altísimo. Vengo a contar el legado que le fue entregado a Timoteo como hijo espiritual de Pablo. Durante el intervalo de 7 años entre el primer y el segundo viaje del apóstol, el joven creció en madurez. Aquellos en la iglesia que tenían la más profunda visión del carácter cristiano y hablaban con una expresión profética, le señalaron como especialmente adecuado para el ministerio. Timoteo, cuyo nombre significa el que honra a Dios, se convirtió en colaborador, hijo espiritual y amigo cercano, fiel del líder misionero y apóstol más grande de la historia, Timoteo, el segundo Pablo. Cuando Pablo escribió primera de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años, con su compañero constante Timoteo. Estuvo con él cuando escribió Romanos 2, Corintios, Filipenses y Colosenses. Con frecuencia servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias y el fortalecimiento de ellas en la fe. Por eso es evidente que tuvo una importancia histórica junto con Pablo, quien llegó a considerarlo como una réplica suya, como se refiere del elogio que traza en Filipenses. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes,
pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. El apóstol le confirmó varias tareas de alta importancia a Timoteo. Una de ellas, motivar a los tesalonicenses sufriendo persecución, afirmar la fe de los nuevos convertidos en Corinto y corregir errores en la iglesia de Efeso. Iglesias de Jesucristo, les animo, les exhorto y les insto a seguir el mandato del Señor que mi padre Pablo en la fe me ha dejado en sus cartas. Es necesario cumplir la palabra de Dios para que podamos permanecer firmes en sus caminos y en sus propósitos. Pablo llegó a decirle literalmente su hijo legítimo en la fe. Pablo le advirtió que no descuidara su carisma y su don. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Timoteo, sigue adelante en tu camino, esfuérzate, porque Dios te ha dado algo y eso lo tienes que dar frutos. Es un privilegio de poder servir al Dios Santísimo. Esfuérzate, Timoteo, porque el premio que te has ganado y te ganarás con tu esfuerzo es grande y eterno. Timoteo debe entrenar su mente, evitar las distracciones inútiles, ejercitarse para la piedad y esforzarse para pelear la buena batalla de la fe. Esta carta es para el joven Timoteo, joven, esforzado y valiente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero espere, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado y en mi tiempo mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos a los que aman su venida. Bien dice la palabra de nuestro amado Dios: instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros como padres tenemos la obligación y el deber ante los ojos de Dios de llevar a nuestros hijos en el camino del Señor, de que nosotros con nuestra vida seamos ejemplos para nuestros hijos,
para que sigan el camino de la salvación, aquel camino al cual nuestro amado Señor, Dios y Salvador Jesucristo nos ha dado y nos ha permitido caminar por la gracia y la misericordia del Señor, por la fe que hemos tenido en Él, de que vendrá el día en el que el Señor levantará su iglesia y levantará su pueblo. Nosotros debemos ser ejemplo para esos hijos. Debemos ser ejemplos para esos jóvenes que nos están mirando. Debemos inculcar y poner en su corazón la palabra de vida. Que nuestro amado Dios, Él se encargará de dar fruto y de hacer que esa semilla, esa santa palabra que ha sido grabada en sus corazones, dé fruto al 100%. Pero eso es un deber de nosotros como padres. Porque en aquel día que estemos frente al trono del Dios Santísimo, el Señor nos llamará y le daremos cuentas si cumplimos con el deber que Dios puso en nuestras vidas, de llevar una conducta recta delante de Dios y delante de los hombres también, para dar ejemplo en todo lo que Dios nos manda. Porque bien, si nosotros fuimos rescatados de las tinieblas y el Señor nos llenó de luz, debemos con la luz del Señor ser la luz en esa oscuridad. Así como a nuestros hijos enseñamos la palabra, así lo que Dios te ha enseñado a ti, lo que Dios ha puesto en tu corazón, no debemos guardarlo para nosotros, sino debemos ir a todos esos niños espirituales, a esos bebés espirituales, y con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho gozo en el Señor, debemos enseñar lo que por misericordia hemos recibido nosotros de nuestro amado Dios. Debemos llevar a esta juventud, debemos llevar a todo hombre, a toda mujer, a todo hambriento espiritual, ante la palabra, ante la presencia del Señor, porque bien el Señor es el guía de nuestras vidas, y nosotros al dejarnos guiar por el Señor, vamos a ser instrumentos del Señor, ¿cierto? Para que por medio de lo que Dios te ha dado, sean guiados nosotros, porque el único guía es nuestro Señor Dios y Padre Celestial Jesucristo. Así como recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Debemos amarnos los unos a los otros, llevar esa palabra del Señor con amor, porque a Dios se agrada en el amor. El don más grande del Espíritu Santo es el amor. Por eso a nuestros hermanos, aquellos que están más débiles, aquellos que están empezando a entrar en el gozo del Señor, debemos tratarlos con mucho amor, teniendo en cuenta y sabiendo que Dios en algún momento de nuestra vida tuvo mucha paciencia y mucho amor con nosotros. Y Él nos trató con amor y nos recibió con sus brazos abiertos. Debemos ser ejemplo en nuestros hogares. Debemos ser ejemplo para los más pequeños. Bien sabemos que nuestro amado Dios y Padre Celestial Jesucristo, Él rompió todas las maldiciones generacionales. Eso fue roto. Y el Señor bien dijo que cada uno de nosotros pagará por lo que haga cada uno. Pero sí debemos saber que nosotros inculcamos mucho en los más pequeños. Y no viene maldición generacional, pero sí se viene aprendiendo una mala conducta con el paso del tiempo. Por eso es de allí de que cuando un padre ha sido ladrón, lo más probable es que ese hijo también sea ladrón. Que cuando un padre ha sido homicida, ese hijo probablemente también va a ser homicida. Que cuando un padre anda sin Dios en su corazón, ese hijo también va a andar sin Dios en su corazón. No podemos exigirle a una mata de limón que nos dé manzanas. Por eso desde el principio, lo que queremos que sea, debemos sembrar la semilla de la manzana. No la semilla de limón, la agria y amarga, sino la semilla de la manzana. Y esa semilla se siembra desde pequeño. Esa semilla se siembra desde que estamos empezando a crecer.
Por eso es nuestro papel, por eso es lo que debemos hacer, sembrar la palabra del Señor, entregar la santa doctrina que Dios por misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. Amados hermanos, que sea nuestro Señor Jesucristo bendiciéndolos, que sea nuestro Señor Jesucristo guiándolos y dándole la fuerza para dar la buena batalla en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Dios bendito, eterno y poderoso, que el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Dios los bendiga.